No es en vano, la oración es una herramienta legítima y válida para alcanzar respuestas a nuestras necesidades. Hoy el mundo puede considerar la búsqueda de Dios y la oración como una locura, como una superstición o como un lavado de cerebro. Pero hermanos míos y amigos, yo quiero deciros en esta tarde que la oración es una herramienta válida para encontrarnos con la respuesta a nuestras necesidades. ¡Aleluya! Podemos seguir orando hoy. Y la oración hoy sigue siendo válida para Dios. Amén. Y yo he visto esta tarde esta congregación como aquel leproso, como nos dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1. Aquel leproso que dice que vino rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Aleluya. Aquel leproso estaba en medio de una sociedad que no le ofrecía respuestas. Todo lo contrario. Lo excluía. Lo apartaba. Pero aquel leproso entendió que en su ruego podía encontrar la respuesta a su necesidad. No es distinta su sociedad a la de ahora. Si bien tenían que escribir en papiros y hoy podemos escribir electrónicamente, pero la sociedad sigue siendo la misma. No conciben a Dios y mucho menos una relación con Dios, un ruego a Dios de tal manera que pueda venir una respuesta del cielo a la tierra. Pero aquel leproso entendió que sí, que estaba enfrente del único que podía darle soluciones y lo buscó con oración. Hermanos, la oración es una herramienta válida para traer soluciones a nuestras necesidades. Y dice el versículo 41 que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Dios se conmueve profundamente con nuestras dolencias y enfermedades. Ese Dios que a veces creemos que ni está atendiéndonos ni nos está escuchando. Ese Dios se conmueve profundamente de lo que tú estás viviendo, de la situación que a ti te tiene postrado o postrada. Porque si Jesús se conmovió de aquel leproso, entonces significa que también se conmueve Dios de ti. Porque Jesús realmente quien vino a mostrarnos es a Dios, al Padre Celestial. Amén. Así que cada vez que yo veo a Jesús tener misericordia, yo puedo decir con certeza, Dios hoy tiene misericordia de mí. Amén. Porque Jesús es Dios hecho hombre. Jesús nos enseñó en el Evangelio de Lucas, vuestro Padre es misericordioso. Jesús es la verdad. Él no vino a engañarnos. Dios es misericordioso. Aquella persona rogó a Jesús para ser sanado y Jesús respondió diciendo que quería sanarlo y lo sanó. Aquella persona no miró su imposible. Hoy la lepra se puede curar. En aquel momento la lepra era un imposible. Pero aquella persona no miró aquel imposible que tenía delante. Miró a aquel que todo lo puede. Quizás para nosotros un asunto se ha podido ya convertir en un imposible. Pero ese asunto no es imposible para Dios porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, yo no me rindo. Aunque lo que tenga delante parezca un imposible, yo voy a seguir creyendo que para Dios no es un imposible. Yo voy a seguir creyendo que puedo rogar a Él y que va a venir respuesta a mi necesidad. Porque Jesús me enseñó que todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, aquel leproso rogó y yo voy a seguir rogando hoy. La oración es una herramienta válida para buscar soluciones. Jesús nos enseñó que podíamos orar. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 dice, cuando ores, entra a tu habitación y ora a tu Padre. Para nada se preocupó en enseñar si la oración era válida o no era válida.
Simplemente dijo, ora, validando, certificando la oración. Para nada se preocupó en enseñar si Dios existía o no, o si el Padre Celestial iba a estar contigo y te iba a escuchar. Simplemente dijo, ora a tu Padre Celestial. Amén. Y yo te digo, iglesia, la oración es válida. Amén. Ora. Amén. El mundo se plantea si Dios está o si no está. Si soy ateo porque no creo que exista Dios. Si soy agnóstico porque no creo que se pueda llegar a conocer a Dios. O si soy gnóstico y creo que esto es ir subiendo de nivel de iluminación. O otros creyentes que dicen, sí, Dios puede existir, pero se olvidó de su creación. A mí Jesús ahí me enseña de que para nada dio ni siquiera la más mínima cabida a ninguna de estas dudas. Dijo, cuando ores, entra a tu habitación y ora a tu Padre Celestial que está allí contigo. Y yo te digo, iglesia, entra a tu habitación y ora. Amén. Congrégate y ora. Amén. Porque como en esta tarde estamos experimentando, nuestro Padre Celestial está ahí con nosotros. Amén. Jesús nos enseñó que ante los imposibles, sean porque se han vuelto muy difíciles de solucionar, o porque ya no tienen humano remedio, usáramos la oración de fe para encontrar respuestas. La oración de fe es la oración que sabe que va a ser escuchada por el Padre porque es hecha en su voluntad y por tanto sabe que va a tener respuesta. Es lo que nos enseñó Jesús, a acudir a la herramienta de la oración ante los gigantes que tengamos por delante. Él dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, y todo lo que pidiereis al Padre en su nombre, en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre reciba gloria. Amén. Y todo lo que pidiereis, yo lo haré. No dudó de que ante los imposibles debíamos de recurrir a la oración. Ante los imposibles hay que acudir a la oración. Porque ya sean imposibles humanamente hablando o porque realmente sean situaciones muy complicadas y muy difíciles de encontrar respuestas. Yo quiero acudir primero a la oración. Yo quiero acudir primero a mi Padre Celestial, que el mismo Jesús me dijo que iba a estar allí conmigo. Nunca he renunciado a una ayuda oportuna del hombre en mi vida, pero siempre he acudido primero a la oración. Nunca he renunciado a un adecuado consejo de algún técnico. Nunca he renunciado a una asistencia médica. Pero aún corriendo al médico he ido orando a Dios. Primero, para que tomara el control de las manos del médico. Y segundo, para que Él trajera respuesta, aunque fuera por medio de esos técnicos, de esos especialistas. Nunca he renunciado a un adecuado consejo y nunca he enseñado que renunciemos a un adecuado consejo. Pero siempre enseñaré que primero en la oración y ante los imposibles yo sé que Dios responde. Amén. Deja de buscar donde no vas a encontrar respuestas. Deja de buscar donde no vas a encontrar respuestas. Porque Jesús sigue enseñando que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo iba a hacer. El apóstol Pedro también nos enseña que en las situaciones que nos producen ansiedad podemos acudir a Dios. Hermanos, y esta vida es especialista en producirnos ansiedad. Yo he tenido que decirle a mucha gente que me preguntaba, ¿pastor, estás enfermo? Digo, sí, hasta ahora todavía no soy Iron Man. Oye, como que les daba hasta coraje que yo enfermara. Pues pellízcame, verá lo debilito que soy. De carne. Esta vida produce ansiedades porque cada vez se pone más difícil. Y el apóstol Pedro nos dice cuál es la herramienta que podemos usar, cuál es la fuente a la que tenemos que acudir. En su primera carta, en el capítulo 5, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y cómo he hecho mi ansiedad sobre Él? Con lágrimas, con gritos, con ruego, de rodillas, en oración. Le digo, Padre Celestial, mira lo que estoy viviendo. El apóstol Pedro también nos aconseja que oremos.
Qué lástima que a veces la oración sea el último recurso que emplean los creyentes para encontrar soluciones a sus necesidades. También el apóstol Pablo nos enseña a acudir a la oración allí donde tenemos necesidad. Y en su famosa carta a los Filipenses, en el capítulo 4, dice: por nada estéis afanosos, que nada os produzca afán, que nada os inquiete, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, y con acción de gracias. ¿Por qué voy a estar afanado cuando puedo llevar esa necesidad a las manos de mi Padre Celestial? Y Él sabrá cuándo proveer, cómo proveer y qué proveer. ¿Por qué voy a poner duda de aquel que se encontró con Jesús en el camino a Damasco y que tuvo experiencias en el tercer cielo con el Señor? ¿Por qué voy a poner en duda a aquel que fue llamado por el propio Jesús y que vivió tantas experiencias extraordinarias como fue el apóstol Pedro? ¿Por qué voy a poner en duda sus palabras si ellos vieron hacer los milagros, si ellos rogaron y también recibieron milagros, si ellos fueron levantados de pozo de desesperación? Si Pedro me dice: echa tu ansiedad sobre él porque él va a cuidar de ti, es porque él sabía muy bien lo que es vivir en ansiedad y tener que acudir a su Salvador y cómo Él fue levantado. Si el apóstol Pedro dice: no estés afanado por nada, es porque él se vio en necesidades. Sabía tener mucho y sabía tener poco, pero siempre acudió en oración al Padre y el Padre en el nombre de Jesús siempre le proveyó. ¿Y por qué voy a dudar del propio Salvador, quien es la verdad y nos muestra vez tras vez su fidelidad? Y me dijo: ora a tu Padre que está ahí en secreto contigo, y tu Padre te va a recompensar. Hermanos, hoy nosotros, como aquel leproso, también podemos rogar al Padre Celestial en el nombre de Jesús, para ser ayudados, para ser sanados, para ser liberados. La iglesia sabía esto, y Santiago enseñaba: ¿está alguno enfermo? Oren por él. Y yo te lo traduzco: ¿tiene alguien una necesidad? Oren. ¿Está alguno angustiado? Oren. ¿Tiene algún problema familiar? Oren. ¿Está envuelto en un pensamiento que no puede quitarse de la cabeza? Oren. ¿Está siendo de alguna manera presionado? Oren. Como dice Santiago a la iglesia. Ya no estamos hablando de las palabras de Jesús, ni de los apóstoles, ni de la iglesia de la expansión como Pablo. Estamos hablando de la siguiente generación. Seguía creyendo lo mismo la primera iglesia. Seguía creyendo lo mismo los siguientes creyentes. Santiago dice: si hay alguien necesitado, si hay alguien enfermo, oren por él. Amén. Y dice: y el Padre lo levantará. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Y no somos también nosotros, iglesia, como aquellos? Pues hermanos, el mensaje que tengo para vosotros será sencillo, será simple, será incluso poder ser catalogado como lección de discipulado. Pero sé muy bien por qué estoy enseñando esto a esta congregación. Porque estoy viendo cómo muchos creyentes corren a una fuente, a otra, y cuando le pregunto: ¿estás orando, estás leyendo la Biblia?, me dicen: no. Y yo digo: ¿cuándo se te olvidó? ¿Cuándo se te olvidó que el Padre Celestial todavía escucha tus oraciones y quiere responderte? Hermanos, quiero decirte: la oración es una herramienta válida para recibir ayuda de tu Padre Celestial. Ese es el mensaje que tengo para ti hoy, iglesia. Ese es el mensaje. La oración es una herramienta válida para alcanzar respuestas. Ahí te lo enseñé, con palabra de Dios. Amén. Pues cierra tus ojos y vamos a orar. Yo no sé la necesidad que tú te puedes encontrar. Yo sé en la que me encuentro yo. Y sé en la que se encuentra esta congregación.
Y a muchos de vosotros os estoy ayudando en consejería. Y estoy viendo la mano de Dios. Cuando pido en oración que Él sea el que aconseje y que Él sea el que obre en las vidas. Y estamos trabajando en muchas situaciones en esta congregación. Y estamos viendo respuestas cuando realmente le estamos pidiendo a Dios que haga su voluntad y que haga su obra. Por eso en esta tarde, iglesia, te digo, ora. No sé cuál es tu situación, pero ora ahora mismo. Invirtamos unos momentos, unos minutos en orar. Ora por esa situación que estás viviendo.